A estos verbos también se les ha llamado verbos tradicionalmente doble ayin, o verbos cuya segunda y tercera letra son iguales, ¿no? Pero se le llama precisamente geminados. La característica de estos verbos es que su segunda y tercera letras son exactamente iguales. El verbo sabab, que es el que vamos a usar de modelo, nos ilustra. Se le llama geminado al verbo porque la segunda y la tercera letras son idénticas. Sabab. Lo que pasa con letras idénticas contiguas es que el hebreo no está muy a gusto con dos letras iguales que se mantengan juntas. La tendencia del hebreo es a que una de las letras iguales se pierda. Entonces en eso va a consistir la irregularidad. Ahora, no es una pérdida, por decir así, total. Con la puntuación o vocalización masorética, lo que ocurre es que una de las letras iguales se asimila en la otra, en la forma de un dagesh forte. Pero no en todas las formas de la conjugación ocurre esa pérdida. Ocurre en el cal perfecto únicamente en la segunda y la tercera personas, pero en la segunda y la primera personas. En la tercera persona, tanto singular como plural, masculina y femenina, se mantienen las dos letras iguales. Lo único que va a ocurrir es que para asegurar la pronunciación de las dos letras iguales, que lo único que va a mediar entre ellas va a ser un sheva vocálico, es que el sheva va a ser un sheva compuesto. Entonces tenemos el verbo sabab, que significa rodear, él rodeó. Tercera femenino singular, agrega el sufijo a, que ocasiona reducción pretónica de la pata hasheva, pero para asegurar la lectura de las dos letras iguales y que no quede algo así como sabá, sino sababá, entonces el sheva queda como un sheva compuesto. Sababá, ella rodeó, y sababu, tercera plural, con el sufijo u, ellos rodearon. En las demás personas, segunda y primera, tanto singular como plural y masculino y femenino, en el caso de la segunda persona, una de las dos letras iguales, en el caso del verbo sabab, bet, se pierde o asimila dentro de la otra letra en la forma de un dagesh forte. Pero para asegurar la pronunciación fuerte, permítame comparar con esto. Si uno compara estos verbos con los verbos vacíos, por ejemplo, el verbo kum que hemos visto, que queda una sílaba cerrada a la hora de agregar los sufijos consonantales, una forma como canta. Esta letra que cierra la sílaba no está duplicada, entonces no necesita reforzamiento. Pero en el caso como un verbo como el verbo sabab, la sílaba original, es decir, de la forma sabab, con las dos letras, una de las dos letras iguales se pierde asimilándose dentro de la otra por medio de dagesh forte, por ser una sílaba cerrada. Tenemos la vocal corta, y si colocáramos un sheva en ella, este sheva no podría ser mudo por estar bajo una letra duplicada. O sea, el sheva no podría ser un sheva mudo por estar debajo de una letra duplicada, porque la letra se duplica. Entonces, a la hora de agregar el sufijo, le pongo asterisco porque esta forma no se da, nos quedaría algo así como sabta. Y el peligro es no pronunciar la letra de forma fuerte. Entonces lo que ocurre es que se introduce después de la vocal doble una vocal auxiliar.
que en el perfecto esa vocal auxiliar es una Holen Vav. Y la forma entonces nos queda sabota. Esta Vav no es letra original del verbo. Es una vocal auxiliar que ayuda a la pronunciación de la forma verbal. Sabota. Entonces sería tú rodeaste, y así entonces tenemos en todas las formas de la segunda y la primera persona. Sabota, tú rodeaste. Sabot, tu mujer rodeaste. Saboti, rodeé. Sabotem, ellos rodearon. Noten, no puede haber reducción propretónica aquí porque esta es una sílaba cerrada. Entonces la vocal de una sílaba cerrada no se puede reducir. Entonces se mantiene la vocal completa ahí, no hay reducción. Sabotem, saboten. Y en la primera del plural, sabonu, rodeamos. Entonces estos verbos geminados, verbos cuyas segunda y tercera letras son iguales, tendrá entonces la irregularidad de que una de las letras se pierde en forma de asimilación en la otra, o sea, desaparece en forma de asimilación en la otra letra igual, y surge una vocal auxiliar para facilitar la pronunciación de la raíz que ha quedado con una letra duplicada al final de la sílaba cerrada. Entonces, para facilitar la pronunciación. Aquí pasa porque es Begat Kefat, ¿no? No. Con todas las letras que pudiera. Begat Kefat, lo único que pasa ahí. No, realmente no pasa porque es Begat Kefat, simplemente pasa porque es una de las letras que se pierden. En los verbos geminados, indistintamente de cuál sea la letra, sea una Begat Kefat, sea una gutural o cualquier otra letra, se pierde una de las letras iguales y se asimila la otra en forma de Dagesh form. En cuanto al acento, el acento cambia también. Sí, el acento cae sobre la sílaba en la segunda masculino singular, en la segunda singular, en la primera persona, el sufijo no atrae el acento. Entonces el acento se mueve a la sílaba nueva que se forma con la vocal auxiliar. Mientras que en la segunda del plural el acento sí cae sobre el sufijo, que es lo usual. Por ejemplo, hay otros verbos geminados, como el verbo, aunque este tiene dos dalet también, madad, medir. Hay otro que no son Begat Kefat, tamam, enmudecer o quedar mudo. Ocurre lo mismo ahí, es decir, son verbos cuyas dos letras son iguales, ¿no? Enmudecer o quedar mudo, tamam. El participio de estos verbos es regular, entonces no hay problema con el participio de estos verbos. Tendríamos sober, tal vez lo único que ocurriría es que el sheva sea un sheva compuesto, sobeb, sababá, o lo que podríamos hacer es sobeb con sobabim y sobabot. Lo único con el participio es el sheva compuesto. Estos verbos solo existen en los verbos que permiten una duplicación a través de un dagesh. Bueno, no, es lo que vamos a ver ahorita. Hay verbos geminados donde alguna de sus letras es una letra que no acepta Dagesh forte, entonces veremos lo que ocurre con estos verbos. Es precisamente nuestro siguiente punto con el verbo arar, que significa maldecir. El verbo arar, que significa maldecir, es un verbo geminado porque su segunda y tercera letra son iguales, una resh. Pero lo que ocurre con este verbo es que la resh no acepta Dagesh forte. Entonces no vamos a poder duplicar la resh. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando tenemos este verbo, la vocal corta que quedaría en la sílaba cerrada se va a alargar a una kametz. Entonces tendremos la conjugación
arar, él maldijo, arará con el sheba compuesto ahí, ella maldijo, ararú, ellos maldijeron. Luego en las formas con sufijo consonantal, donde uno esperaría el dagesh forte, no puede haber dagesh forte en la resh, porque la resh no acepta de obligación por dagesh forte. Entonces la vocal anterior, que sería una pata en el verbo que sí tiene dagesh forte, se alarga a kametz. En este caso, la kametz es firme. Entonces tenemos arota, tú maldijiste, arot, tu mujer maldijiste, aroti, yo maldije. Donde se nota que la kametz es firme es en las formas de segunda plural, porque esta kametz es resultado de un alargamiento compensatorio. Entonces no se puede reducir por reducción propiotónica. Entonces nos queda arotem, vosotros maldijisteis, arotem, vosotros maldijisteis, y luego arono, nosotros maldijimos. Entonces donde se observa la diferencia con un verbo que tiene kametz bajo la primera letra en una sílaba abierta, porque es la sílaba abierta, es que en el verbo normal tendríamos reducción propretónica bajo la primera letra, pero aquí no puede haber reducción propretónica porque esta kametz es resultado del alargamiento compensatorio que se da por la falta de duplicar la resh por medio del dagesh forte. Entonces esa es una kametz no reductible, no reducible, ¿no?